además dirigente del partido Primero Justicia. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo te va? Hola Vladimir, saludos, gracias por la invitación, saludos a todos los que nos escuchan. Gracias a ti por aceptarla. Bueno, caramba, estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Primera Justicia a propósito de esta renuncia de Enrique Capriles a la dirección, y me informaron hace poco gente de la propia dirección de Primera Justicia que la mayoría de la dirección resolvió rechazar esa renuncia de Enrique Capriles y crear una comisión para debatir todos los temas de fondo que están planteados allí, tanto en la carta como en el partido. Y me gustaría pues un poco hablar contigo sobre este tema, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, todo el país pudo ver la carta que publicó el propio Enrique Capriles en sus redes sociales, una carta donde, bueno, hace un análisis, hace un planteamiento, además explica las cosas por las cuales los incentivan a él a renunciar a la Junta de Dirección Nacional. Eso es importante decirlo, él no está renunciando a su militancia, No. sino a la Junta de Dirección Nacional. Y bueno, todos los venezolanos que quieran ver bien la carta, pues diríjanse a las redes sociales de Enrique y verán allí donde plantea cosas que en lo personal yo estoy de acuerdo con algunas de ellas y que, bueno, fue un debate que se dio acá. Vamos a terminar ahorita, de hecho, la Junta de Dirección Nacional del partido, un debate largo y extenso que se dio allí, y una de las cosas que aprobamos por una mayoría casi contundente de la Junta de Dirección Nacional es, bueno, mira, no vamos a reconocer esa carta, o sea, no aceptarla y más bien ir al encuentro con Enrique para discutir esas cosas que en muchos casos son de fondo que él está planteando y poder ver cómo armonizamos y cómo podemos seguir avanzando, porque la verdad es que si algo queda claro para todos los que somos militantes de Primera Justicia es que sea lo que sea quien, o sea, quien me esté escuchando ahorita puede tener una opinión en contra o a favor o como sea, Enrique Capriles ha sido no solamente una figura importante para Primera Justicia, sino que ha sido una figura política importante para el país, quizás en los últimos 20 años de la historia política venezolana. Y nosotros reconocemos en Primera Justicia ese valor. No solamente que lo reconocemos, sino que sabemos el peso que él puede tener dentro de la dirigencia de Primera Justicia, y por eso es que queremos avanzar en ese sentido, ¿no? Ese es más o menos el planteamiento. Ahora, fíjate, se han hecho ahí públicas diferencias ya de alto calibre con Julio Borges, ¿no? Esas diferencias son salvables, es irreconciliable, está Primera Justicia, digamos, a las puertas de una división, de un proceso de separación entre sus dirigentes allí. Vladimir, tú sabes que en el ejercicio de la política todas las diferencias siempre son salvables. Quizás para uno que es demócrata la única diferencia que siempre va a existir y que nunca va a ser salvable son aquellos que pretendan acabar con la democracia, o aquellos que pretendan violentar los derechos de los demás, o aquellos que pretendan de una forma u otra instalar un proceso que no permita que las expresiones se den a viva voz. Ahí sí tenemos una diferencia que es irreconciliable en el caso nuestro, los que creemos en la democracia, pero después de allí todas las diferencias en términos de estrategia, en términos de planteamientos, en términos de formas, porque las hay. O sea, nadie puede, en lo particular, hay que reconocer que existen planteamientos distintos en torno, por ejemplo, a la teoría del cambio que hay en términos de lo que está pasando en este momento en Venezuela. Hay planteamientos distintos en términos de cómo aproximarse, por ejemplo, a los ciudadanos. Y bueno, esos son planteamientos que dentro del espacio de discusión política siempre existirán, y yo creo que siempre son salvables. Pero repito, lo que siempre será insalvable, al menos para mí y para los que creemos en la democracia, es todo aquel que pretenda violentar los derechos humanos, que pretenda atentar con las libertades democráticas, que pretenda silenciar la voz de quienes piensan distinto, quienes pretendan arrastrar, porque el fanatismo los arrastra, arrastrar a otros. Es decir, ahí para mí eso son diferencias insalvables. Los fanáticos, los autócratas, los violadores de derechos humanos, para mí eso sí es insalvable. Ahora también, en medio de toda esta situación sobre esta carta, me rodea el asunto de el caso con Eudoro González, y quien ha sido, bueno, señalado por algunos factores incluso del propio partido de haber estado en una especie de componenda para forzar el exilio de Edmundo González Urrutia. Y entiendo pues que el propio Eudoro González planteó que lo hizo, o sea, que participó en todo esto a petición del propio candidato. Bueno, mira, Vladimir, en ese término, hoy también, como fue un día que tuvimos todo el día reunión, de hecho acabamos de terminar hace unos minutos, estuvo en la Junta de Dirección Nacional presente, bueno. Yo lo sé, y de hecho lo publiqué donde él señaló eso, ¿no? Sí,
Sí, estuvo Doro González, donde básicamente fue a exponer su parte, ¿no? Cuál es su planteamiento, porque hasta ahora lo que habíamos escuchado era lo que decía la prensa, lo que decían unos periodistas, lo que decían unos operadores, o el planteamiento de la opinión política de alguien sobre eso, pero no habíamos tenido la oportunidad de escuchar a Eudoro González. Yo creo que eso es importante. Siempre el derecho a escuchar a la parte afectada siempre es importante, sobre todo en nuestro caso, que nos llamamos Primera Justicia, eso siempre es importante. Se le escuchó, hubo un debate importante también en el seno del partido y por una decisión, básicamente con decisión final de la presidenta del partido, se decidió en el partido aprobar la autoexclusión de Eudoro González. Ya él de hecho había dicho que se separaba de la militancia y que pedía que se le llevara al tribunal disciplinario para que se hicieran las investigaciones, pero por una decisión cerrada pues se aprobó la autoexclusión, que se aprueba la autoexclusión de Eudoro González. O sea, pero en todo caso no sería una autoexclusión, sino una expulsión, ¿no? Porque él, entiendo que había pedido separarse un tiempo, no es lo mismo que autoexcluirse del partido, definitivamente, ¿no? ¿O cómo fue la situación? Lo que pasa es que lo que pasa es que, Vladimir, de cara a nuestros estatutos, la figura es autoexclusión. Ajá. No sé si me explico. Es un poco la formalidad del asunto lo que te estoy diciendo. Había quienes pensábamos que debía ir al tribunal disciplinario y que se le hiciese su proceso, y otros que pensaban que había que aprobar de una vez la autoexclusión, y se aprobó por una diferencia. Ajá. ¿Y cuál sería el delito o la falta o la infracción que habría cometido Eudoro González? De acuerdo a la valoración que ustedes hicieron. Quizás una de las cosas que se argumentaban con más fuerza es que, y tú lo sabes, Vladimir, cuando tú eres militante de un partido político, tú también te debes al partido político y tus acciones no pueden ser acciones unilaterales. Es decir, tú no puedes hacer cosas sin que el partido no lo sepa. Y en este caso el partido nunca supo las cosas que hizo, ¿no? Entonces eso quizás es uno de los temas que más se reclamó en la Junta de Dirección Nacional con el caso de Eudoro González. No se sabía nada, no se informó y ese fue uno de los temas que llegó, te repito, a esa decisión. Pero en todo caso, creo que allí lo importante de esto es, primero, haber escuchado a Doro, escuchar su parte. Muchas de las cosas que dijo son importantes para el partido, para saberlas, al menos para mí son importantes. Y lo segundo es que, bueno, se tomó una decisión y tú sabes que en los partidos políticos también, al igual, tú no puedes estar de acuerdo con una decisión, pero si la mayoría, aunque esta sea mínima, toma una decisión, tú tienes que acatarla. Y en ese caso, hoy tomamos una decisión como Junta de Dirección Nacional y hay que avanzarla. Ahora, ¿cómo van a hacer ustedes para procesar estas diferencias entre Capriles y Borges o entre estos dos sectores? Porque entiendo que no se trata de una diferencia personal, sino que hay, de acuerdo a lo que yo he escuchado, pues no, yo no milito en Primera Justicia ni vivo ahí. Ajá. Discutirla, Vladimir. Nosotros en Primera Justicia, esto no es nuevo, siempre hemos tenido diferencias en torno a muchas cosas, a muchos temas, a muchos elementos. Te pongo un ejemplo, nosotros tuvimos una discusión larguísima dentro del partido en aquel momento frente a lo que era el interinato, una discusión muy larga que duró mucho tiempo, hubo posiciones encontradas, desencontradas, después hubo muchas posiciones referentes a, por ejemplo, todo el proceso que nos llevó a la elección presidencial. Entonces, no siempre ha habido esas discusiones en términos de hacer la campaña, etcétera, y siempre ha habido las discusiones y siempre ha existido la diferencia. Yo creo que eso no es malo, eso es bueno. Ahora, lo que nos corresponde es avanzar, en profundizar, ver cómo hacemos que esas diferencias se reduzcan o que esas diferencias tengan un punto de encuentro. Yo creo que ahí está el motivo. ¿Por qué te lo digo, Vladimir? Y esto es un poco y no es con intención de evadir el tema, pero sí con colocar los temas más relevantes. El que me escucha en este momento sabe que el tema relevante del país no es la situación de Primera Justicia, no lo es. La situación del país es mucho más grave. Sí, eso llama mucho la atención. Que cualquier otra cosa. Y yo no quiero desaprovechar este tiempo que tú me estás dando para que la gente no sienta que nosotros estamos viendo el ombligo. No, muy por el contrario, estamos viendo la situación que está viviendo el país. Y en medio de eso, igual creemos en lo particular, simplemente te lo digo, igual creo que lo que estamos viendo hoy es algo que no está funcionando. Este es un sistema político que está colapsando. ¿Y por qué te digo colapsando? Porque después del 28, después de la elección presidencial, se supone que una elección presidencial es un proceso para dirimir los conflictos y que esos conflictos no se aviven, sino que incluso se resuelvan a través de la expresión popular de la gente, a través de la soberanía. Para eso son las elecciones. Lamentablemente,
la elección del 28, como otras tantas que han pasado en Venezuela, lo que han hecho es profundizar el conflicto. Entonces, este es un sistema que no está funcionando porque una elección que profundizó el conflicto. ¿Y por qué te digo profundizó el conflicto? Bueno, porque a casi 2 meses de ese proceso, hemos roto relación con al menos 3 países cercanos y que afectan económicamente al país. Esa ruptura de relación. Tenemos un conflicto con otros tantos países a nivel regional. Tenemos unas declaraciones de unos parlamentos en el mundo que han declarado cosas. Tenemos además una persecución que además lo ha dicho el propio gobierno, casi más de 2.000 detenidos. Eso no es normal. No, por supuesto. Eso no puede ser. O sea, yo no he visto ningún país que haga una elección presidencial y 2 meses después hayan más de 2.000 detenidos, se hayan roto relaciones, un problema económico ahí latente en términos, por ejemplo, de la inflación, una discusión, uno de los candidatos tuvo que huir del país, o sea, eso no es normal. Si a mí alguien que me diga que eso es normal, pues, bueno, aparecieron unos tipos mercenarios que ahora quieren venir a meterse a Venezuela. Así, imagínate todo el nivel de locura que está pasando, claro, que lo que te está dando cuenta es que el sistema no está funcionando. No está funcionando. Ahora, fíjate, a propósito de todo eso, las diferencias que hoy afectan a Primera Justicia tienen que ver con una valoración del momento político actual, con la táctica o la estrategia opositora. O sea, ¿por qué eso se destapa en este momento? Mira, yo creo que no hay diferencias en torno a lo que estamos aproximándonos, a lo que estamos viviendo. Quizás la diferencia es en términos de cómo hacerlo, de cómo seguir avanzando, de cómo, por ejemplo, comunicarle mejor a la dirigencia de las regiones, de los municipios, cómo comunicarle lo que está pasando, lo que se quiere hacer, porque evidentemente hay problemas en términos de comunicación. Quizás hay una aproximación a cómo desmontamos, por ejemplo, el miedo que hoy existe, porque hoy hay miedo. O sea, la dirigencia tiene miedo. O sea, por ejemplo, te lo digo aquí, o sea, responderte a ti o tomar una entrevista como la tuya. Bueno, hay gente que tiene miedo y no la quiere hacer. No la quiere hacer. Entonces, ¿cómo vamos desmontando ese miedo para que nos permita volver a poder expresarnos políticamente? Pues eso es fundamental. Eso es fundamental, poder expresarnos políticamente y tener mecanismos para expresarnos y organizarnos políticamente. Eso es posible. Creo que tiene muchas dificultades hoy, pero hay que hacerlo. Hay que quizás dar el paso adelante, y en eso hay diferencias de aproximación y quizás haya diferencias de estrategia. Pero bueno, son cosas que es la práctica, pues la práctica misma. Entonces, todos queremos ganar el partido de fútbol. Lo que pasa es que hay unos que creen que la alineación 3-2-3 es mejor que la de 2-3-3. O sea, es eso. No sé si me explico. Claro, no, por supuesto. Pero fíjate, por ejemplo, aparte del caso Capriles, también volviendo con el asunto de Eudoro González y Edmundo González Urrutia, te pregunto con respecto al rol de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Ustedes tienen una opinión desfavorable con respecto a la participación de Rodríguez Zapatero en el proceso que dio con la salida de Edmundo González Urrutia del país? Habría que ver, porque lo que hemos visto son aproximaciones periodísticas del rol de Rodríguez Zapatero en esto, es la verdad. Y al final, en lo particular, tú me preguntas a mí, cualquier cosa que haya ayudado, si como dijo Edmundo, cualquier cosa que haya ayudado a coaccionar a Edmundo es malo. Es malo, cualquier cosa. Claro, pero creo que allí la palabra la tendría él. Yo creo que nadie mejor que él para aclarar efectivamente cuál fue el rol de Rodríguez Zapatero, del propio Eudoro, si fue a solicitud de Eudoro o a solicitud de Edmundo que Eudoro participó. Como dicen ahí, Vladimir, nadie puede expresar mejor la vivencia de quien la vive. Así Y es verdad, porque al final ni tú ni yo no estuve en la embajada, yo no estuve esos días ahí, antes de la campaña, la última vez que vi personalmente Edmundo fue días antes del proceso electoral. Es decir, han pasado muchas cosas también en Venezuela, ¿no? Y bueno, corresponderá ya ir poco a poco desmenuzando no solamente lo que pasó, sino qué vamos a hacer, porque yo creo que lo más importante no es que bueno, esto pasó y ¿sabes? Siempre hay la tentación de tú eres culpable y yo no, tú eres bueno y yo soy malo. No, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Como opción política, ¿qué vamos a hacer, como te dije, para desmantelar ese miedo que existe en muchos dirigentes? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, para lograr libertad de mucha gente que está detenida? Y yo te preguntaría, por ejemplo, ¿qué hacer, por ejemplo, para que la plataforma unitaria pueda ser un órgano
bueno, capaz de dirigir y de diseñar líneas políticas, porque en este momento pareciera que no lo es, ¿no? Claro, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, en el tema de la confianza al sistema electoral? Que eso no es Ujú. algo No, nuevo, eso es una es cosa algo que tiene arrastrando a Venezuela de por mucha lo menos monta. 4 o 5 años. Ujú. Cuando lo ves en las encuestas, o sea, no estoy inventando nada, está ahí en las encuestas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Si eso es posible desmontarlo o no. O sea, hay muchos retos que hoy tiene el país, pero todos esos retos principalmente pasan, como te digo, Vladimir, por entender que el sistema no está funcionando. Sistema político, digo. Entonces, ese sistema político hay que ver qué hacemos. ¿Qué hacemos con eso? Porque no está funcionando. ¿Y sabes a quién menos le está funcionando? A la gente más humilde de este país. A la gente que está más lejos de Caracas. Mientras más lejos de Caracas es peor. Menos te llega el sistema. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso empiece a funcionar? ¿Y cómo hacemos para que la expresión de la gente efectivamente sirva para transformar la realidad que tiene el país? ¿Ustedes tienen alguna idea de cómo va a evolucionar la cosa de aquí al 10 de enero? ¿Han discutido ese tema, por ejemplo? No, no. Es muy difícil saberlo, Vladimir, porque, bueno, has visto lo que ha pasado Ángel en estos Medina. casi 2 meses. Ha pasado de todo, de Ujú. todo, de todo, de todo. Lo que es y lo que no es. Y lo que tú pensabas que no iba a pasar, pasó. Y lo que pensabas que iba a pasar, no pasó. Entonces, la verdad es que hoy toca sobre la marcha, tratar de dar una acción política y una estrategia política que permita eso, reconocer cómo se puede avanzar para transformar la realidad que estamos viviendo hoy, lograr que la realidad se ajunte a lo que desea el ciudadano y a lo que quiere el ciudadano, y que el futuro de Venezuela sea distinto a esto que estamos viviendo. La verdad, que sea distinto a esto que estamos padeciendo. Esto que está pasando no le sirve, repito, a nadie, pero que a quien menos le sirve es a la gente que está más lejos de Caracas y a la gente que es más humilde de este país. Mira, volviendo y ya para terminar con el asunto de la carta de Enrique Capriles y la decisión que ustedes tomaron de rechazar esa carta y de discutir todos estos temas, ¿ya le comunicaron esa decisión a Enrique? ¿Él participó de esa reunión? ¿Está de acuerdo No, él no participó en Ajá. él no participó en esa reunión porque ya o sea, la carta fue algo que se presentó hoy, pero que la decisión él la expresó fue la semana pasada. Entonces, él no participó en la reunión. No me corresponde a mí formalmente informar a Enrique esa decisión. Le corresponderá a la presidenta del partido, a los vicepresidentes, informarle a Enrique esa decisión, que me imagino que debe estar pasando en este momento que tú y yo estamos hablando. Claro, por supuesto. Bueno, te agradezco mucho, Ángel. No sé si quieres agregar algo más. Ángel Medina. No, Vladimir, yo creo que lo más importante ahora es cómo hacemos para que este país tenga futuro para todos, cómo hacemos para que este país vuelva a tener sentido para todos y que el sentido común se recobre, y cómo hacemos para que la gente vuelva a sentir que este país tiene un futuro, tiene una oportunidad y se puedan hacer cosas de manera libre, sin miedo, y en un sistema que sirva, efectivamente sirve, y no nos traiga este pocotón de problemas que hoy tenemos en el país. Te agradezco mucho, Ángel Medina, dirigente del Partido Primero Justicia, politólogo. Bueno, fíjense, aquí hay mensajes, pero hay uno que por supuesto no tiene nada que ver con el asunto político y es uno de Johnson.